Para iniciar con el diálogo de saberes se decidió mostrar dos videos que contextualizaban a los participantes del tema a tratar en esta sesión. Luego, con el paso del tiempo, se empezaron a hacer las preguntas guías de la sesión. Quisiera preguntarles para ustedes qué entienden por restauración y reparación de víctimas. Yo siento que es el proceso más que todo simbólico del perdón de la persona en la cual fue damnificada y de la redención en cuanto a lo que la persona que hizo ese acto, que hizo parte en todo ese proceso, sienta con un verdadero arrepentimiento sus actos. Simbólico es una reparación de un caso como yo dejar todo como estaba antes, o sea, es entender el conflicto y es entender como todo lo que pasó desde una perspectiva de es que esto ya pasó, o sea, hay que construir sobre esto y hacer memoria sobre esto, de no dejar que se repita, pero esto está aquí, o sea, no es como, no vamos a dejar todo como está antes porque pues esa tampoco es la idea, o sea, la idea es recordar aquí lo que pasó, tanto por hacer memoria de las personas que se fueron como por evitar que esas cosas pasen en el futuro, o sea, todo es un proceso histórico y pues es que hay que entenderlo, hay que entender cómo llegamos hasta ese punto y entendiendo cómo llegamos hasta ese punto y cerrando eso y pues construyendo a partir de eso que ya pasó es que se puede evitar volver a esos lugares. Efectivamente, ¿cómo está repararlo? Y todo proceso de paz, todo firma de un acuerdo de paz tiene que tener este proceso, porque si no, lo único que va a pasar es que se van a seguir reproduciendo las mismas violencias. Entonces, pues van a estar señalando siempre a las personas que lastimaron. Creo que un proceso muy difícil en cuanto a más vivo tenga ese recuerdo la persona. En cuanto, digamos, a lo que mencionaban tal vez de los daños colaterales, puede presentarse, digamos, siento yo que un proceso más fácil, más fluido por el mismo hecho que se le dice daños colaterales. Pero al final de cuentas siento que siempre entra un aspecto muy personal, como que si uno puede hacer mucho de las charlas y de presentarle que esté arrepentido, pero que si la persona en su interior no le nace el corazón el perdón, pues no le van a hacer, aunque se haga todo un proceso. Forma de lograr esa reintegración y pues como que ya esa reconciliación de cierta manera es construir el relato que hay alrededor de eso, o sea, hay que entender, que es muy importante entender que esas personas, o sea, los guerrilleros no llegaron a un lugar a matar gente porque sí, porque dijeron, no vamos a matar gente y ya, es entender todo lo que hay detrás de eso, o sea, yo creo que hay muchas cosas que hay que analizar de las situaciones, o sea, los contextos en los que vivían esas personas, o sea, las cosmovisiones de esas sociedades donde reclutaban a niños para que fueran guerrilleros eran sociedades en las que esa era la única oportunidad que ellos tenían, o sea, el ser guerrillero era la única forma que ellos tenían de lograr hacer algo, o sea, lo que sea, hacer algo por su vida, pero pues sí es entender eso, es entender que todo es un tema mucho más grande que las personas que realizaron esos actos. Yo creo que ese es un buen primer paso, no digo que sea fácil, o sea, yo sé que decirlo así suena como no muy fácil, no, pues entienda como todo el trasfondo que hay detrás de eso y ya, y todo bien, párchese, pero obviamente no es así. Obviamente es un proceso muy largo, es un proceso de mucha reconstrucción y por eso pues es tan importante hacer memoria, porque es que haciendo memoria es que uno entiende cómo llegamos hasta ese punto. Durante esta pregunta, los participantes se mostraron abiertos a contar muchas de sus experiencias propias, de conocidos, familiares y hasta relatos o documentales que alguna vez habían escuchado o mirado. Esto permitió hablar de la memoria como hito importante en la reconstrucción de la paz y las víctimas. Mucho la memoria se construye a partir de esas subjetividades de cada persona, pero a partir de quién cuenta las cosas. O sea, siento que depende demasiado de quién tiene como esa batuta digamos, como de la memoria. En este caso, las personas, me considero, digamos, como dentro de ese grupo de los del interior, no vivimos la violencia en el país como las vivieron otras personas. Por ejemplo, en tu caso, que tienes familia militar, es una perspectiva totalmente diferente a una persona que vivió, digamos, como la misericordia de los paramilitares o de la guerrilla. Entonces, de pronto, recogiendo un poco las respuestas, ese proceso de reconciliación y restauración se basa mucho en cómo se construye esa memoria, o sea, la memoria de un país, la memoria de la violencia, pero también en cómo a partir de esa reconstrucción de la memoria se realiza como ese proceso de reconocimiento.
Literal matarlos, pero creo que una manera de matar a alguien es de pronto negarle esa opinión o la posibilidad de hablar, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta como eso y la importancia pues del diálogo dentro de todo, quisiéramos saber pues ustedes qué papel creen que tiene el diálogo en estos procesos de reparación y reconciliación. Es eso, están tan arraigados en un lado que el diálogo lo que busca es eso, unir ambos lados, que entiendas esta parte, porque esta parte también sufrió, esta parte también sufrió. El diálogo permite eso, permite, ¿cómo se llama? Permite esa empatía, ¿no? Esa empatía entre ambos lados, siento yo. Persona, y pues el diálogo básicamente lo que permite es eso, es un puente que permite conocer dos realidades. Por más de que no se puedan entender de que tú es de... Porque nosotros, pues, por lo general, las personas, yo creo que en general somos muy dogmáticos y hay cosas que creemos que son verdades absolutas y eso es verdades absolutas. Y el que crea lo contrario está mal porque, pues, es lo que a mí me enseñaron. O lo que a mí me enseñaron o por lo que me ha pasado en la vida, yo creo que las cosas son así o son así. Y el que esté en contra, y el que opine lo contrario, pues, está equivocado. Es muy normal que nosotros tengamos como esa percepción, pero pues realmente si nosotros haremos ese puente, haremos ese diálogo y nos damos la oportunidad de conocer más cosas, o sea, de pronto no es entender así de primero, es como que si alguien me explica, yo, ya es eso. Es de pronto ya entender de a poquito, o sea, si uno va ampliando esa realidad y entendiendo que tiene muchísimos matices y uno va integrando esos matices dentro de la propia visión de uno, yo creo que es más fácil poder llegar a un proceso de entendimiento de esa manera. Entonces, después de que todo ese proceso se vea realizado, en el que, digamos, al menos tú puedas comunicarte con una persona y no aceptarlo, sino que saber asimilar que tú no eres todo tu país, tú eres una parte del país que forma muchas otras personas. Entonces siento que eso es algo muy importante y no solo, digamos, hacer diálogos entre individuos, que es, digamos, siento que es lo más bonito y lo más cercano que uno puede hacer, porque a veces es difícil simpatizar con grupos, a veces es muy difícil simpatizar con ideas cuando se te ha desimplantado otra idea. Digamos que hay otros elementos que es como la voluntariedad que tenga tanto la persona que perteneció al frente guerrillero como la persona que fue víctima pues de esa persona. Entonces es esa voluntariedad que tengan las personas de querer participar y de tomar la decisión, no el querer, sino el tomar la decisión de participar en un proceso en donde se busque restaurar de alguna manera los daños que se ocasionaron. Hay ausencias que son como el olvido, que empolvan madrugadas y semillas, que se fueron perdidas a esos mares donde nunca podrán hallar la orilla. Hay ausencias que rozan con el alma, mariposas celosas del espacio, austeras prisioneras de las flores. Entonces, realmente nunca podré entenderlos. Viven ahí, tranquilos al otro lado del camino. No sé cómo pueden estar tan tranquilos estando tan equivocados. No sé si es malicia o es simple ignorancia, pero los del frente no han querido entender aún su lugar en el mundo. Ustedes son los del frente, gritan con una seguridad que a mí me aterra. Tal vez algún día podamos encontrarnos en la mitad del camino. Tal vez así, algún día entendamos quiénes son los del frente. ¿Qué te pasó, mi pequeño? Que de crayolas pasaste a metralletas. No recuerdes a lo que tu madre amada atormentaba. Pero no solo se puede, sino que estará en tus cabales. Mi pequeño, recuerda que humano eres y a humano te enfrentas. Que a recuerdos lloras y que a personas odias. Vuelve a donde los niños amaban, pequeño abuelo, pequeña familia. Recuerda que ante el inmenso mundo más cerca tendremos que arribar. Se evidenciaron resultados positivos en términos de participación, apropiación de la temática y manejo metodológico. Si bien la asistencia fue reducida a 5 participantes, este número permitió un acompañamiento más cercano y un desarrollo profundo del diálogo de saberes, lo cual compensó la limitación cuantitativa. Por tanto, el indicador de asistencia se considera cumplido de manera suficiente para los fines cualitativos de la actividad.
Respecto al producto de la sesión, las expresiones artísticas elaboradas reflejaron una apropiación significativa de los contenidos relacionados con la reparación simbólica y el reconocimiento del otro, evidenciando la capacidad de los participantes para traducir el lenguaje artístico, los conceptos abordados, manifestando comprensión, reflexión y resonancia emocional, indicando así un aprendizaje y reaprendizaje significativo. En relación con el indicador cualitativo sobre el reconocimiento mutuo de saberes, se observó un clima de respeto, escucha activa y valoración de la diversidad en los intercambios verbales y simbólicos de los participantes, mostrando apertura a las experiencias ajenas y reconocimiento de la subjetividad como componente esencial de los procesos de reparación. Finalmente, en la evaluación del equipo que ejecutó la actividad se identificó un dominio sólido de las temáticas y una adecuada aplicación de la metodología del diálogo de saberes, puesto que el grupo demostró competencias para fomentar la participación, sostener la cohesión grupal y generar un ambiente de confianza, factores que contribuyeron al éxito general de la sesión.